Hola, hermanos y hermanas. La paz, que solo viene de Dios, habita en sus vidas, en sus corazones, y que esa misma paz permanezca en sus familias para siempre. Les saluda Nelson Giraldo y hoy los acompaño una vez más en esta reflexión de matrimonios en la fe. Hogares que queremos caminar tras las huellas del Maestro. Hogares que queremos caminar a la luz del Evangelio. Y para hoy hemos traído una reflexión que ha circulado recientemente en las redes sociales y que nos deja una enseñanza maravillosa que al final de este video que veremos a continuación tomaremos nota de algunas cosas que seguramente nos van a enriquecer como familias, como hogares, como matrimonios en la fe. Ante un mundo que se volca a la destrucción de la familia, es necesario que nosotros como católicos, que nosotros como personas que estamos conscientes de la realidad que vive hoy en día el mundo, la iglesia, la familia, nos unamos a esta cruzada de no solamente orar por las familias, por la nuestra, sino de convertirnos en evangelizadores y propagadores de la buena nueva. Pero recordemos que Jesús nos enseña que la mejor forma de evangelizar es mostrar en nuestra vida que Cristo vive con nosotros y que su ejemplo nos acompaña. Su modo de vida se ha convertido en nuestro modo de vida. Pongámonos en la presencia del Señor en este momento. Pidamos que sea la luz del Espíritu Santo la que nos acompañe, la que sople sobre cada uno de nosotros, no solamente para emitir esta reflexión de parte mía, sino también para recibirla, que el Señor, a través del Espíritu Santo, abra nuestros sentidos, abra nuestro corazón, nuestra mente, y nos permita tomar lo que debemos tomar lo que creemos que es necesario aplicar en mí, en mi vida y en mi familia, antes que ponernos a repartir. Recuerda que el primer invitado a tomar medidas para hacer un cambio positivo en mi vida soy yo, incluso yo que estoy emitiendo este día, esta pequeña reflexión, soy el primer comprometido a aplicarlo en mi propia vida, en mi propia familia. Alguien en algún libro que leí en alguna ocasión decía que para que las cosas cambien, yo soy el que debo cambiar primero. Y eso se puede aplicar absolutamente en todos los terrenos, en la familia, en el trabajo, en la sociedad, en todas partes en donde yo esté y en donde yo cohabite con otras personas. Si yo quiero que todo a mi alrededor mejore, que el ambiente mejore, pues el primero que debe empezar a mostrar cambios positivos y cambios a favor de que eso mejore, debo ser yo. Entendiendo esto que estamos diciendo y lo que vamos a ver a continuación, estemos muy atentos a esta reflexión de este hermano sacerdote. No es que digan el yo acepto, ¿eh? Lo más importante es que 25 años después vayan y digan renuevo mi compromiso. Esa es la verdadera fiesta. Digo, hacemos fiesta en la boda, o sea, no hay ningún problema, para que no vayan a decir que después no le gustan las bodas al padre. No, no está padre. Pero es cuando cada año van a renovar, ese es el reto. Por eso celebrar... ¿Tú crees que el matrimonio esté en peligro de extinción? No en peligro, está en crisis. Ok. Está en una crisis que podemos rescatarlo. ¿Qué podemos hacer nosotros como padres para rescatar el matrimonio? Que te vean feliz con tu esposa. Si te ven feliz, a pesar de los pleitos que pueda haber. Mira, mis papás duraron casados 52 años, hasta que mami se fue al cielo. Y yo todo lo que vi en la vida de mis papás fue siempre diálogo y apapachos. Se pelearon, yo no supe. Se han de haber peleado, han de haber discutido. Pero yo nunca vi pelear a mis papás. Mi papá, de General Treviño, Nuevo León, gente, Cruz Treviño de la Garza, le digo, o sea, es gente firme. O sea, mi papá tiene la voz muy fuerte, como buen norteño, pero nunca vi que le hiciera una grosería a mi mamá. Qué bonito. O que se pelearan, o que hicieran cosas así. Entonces,
Yo vengo de una familia que tiene sus problemas, que tiene sus situaciones, sus altibajos, pero al ver a mis papás, yo les digo a los novios, yo tuve un ejemplo muy bonito de cómo vivir el matrimonio. Vengo de una familia. Yo no he experimentado ni voy a experimentar el matrimonio, pero yo le digo a los casados que los vean en armonía. Háganlos partícipes de lo que tengan que ser partícipes, no de sus problemas. El problema tuyo y de tu esposa es de ustedes dos. La bronca es que involucramos a los hijos. ¿Para qué? Para que los hijos sientan con quién me voy, con papá o con mamá. Sí. Y empieza la competencia y eso es un daño tremendo. Entonces, ¿cómo pueden ayudar los papás? Lo dije en un congreso hace poquito, en el congreso de Acércate, donde había más de 1000 matrimonios. Estaba muy bonito, fue un evento muy bonito de renovación matrimonial. Y me hacían esta misma pregunta y les dije, que los vean alegres a ustedes. Yo veía a mi papá agarrar siempre de la mano a mi mamá, en donde estuviéramos, abrazarla. Y cada ratito decirle, qué chula mi vieja, y le daba un beso. Cuando anduvimos de vacaciones en Europa, tuve la bendición en el año 2000 de ir con mis papás a Roma. Y ya ves que allá hay colinas. Entonces yo dije, vamos a caminar. Entonces de repente mi mamá se cansaba y mi papá iba atrás de ella empujándola. Y decía, caminen ustedes, yo aquí espero a mi vieja. Entonces, ver esas cosas, Nayo, hace que digas, oye, pues es que se aman. O sea, qué padre que mi papá, guardando el respeto, y mi mamá pues era la típica señora de Allende, Nuevo León, pero sí sumisa, de que mi mamá siempre una santa. A mi mamá sí la canonizo. Pero es porque vi, pues también, pues mi papá con su carácter, de repente había cosas, pero te digo, nunca peleándose delante de nosotros. Siempre teniendo actitudes positivas. Ya lo que pasara en su cuarto, nosotros no sabíamos. Pero qué gran lección, fíjate que el que te vean a ti bien incita a seguir creyendo en el matrimonio. Y cuando había alguna situación, que había cuando hubo problemas económicos en la casa, nos sentaron a los 3 hijos y nos lo dijeron. Y eran cosas que ahora lo vemos y decíamos, ay, papá exageró, pero nos enseñó a valorar lo que estaba haciendo él. Se dijo, los voy a llevar al teatro, pero no vayan a pedir ni palomitas ni esto, porque no hay. Entonces, pues fue para nosotros. Nosotros queríamos ir al teatro. Fuimos al matiné, muy padre, vimos las obras y todo eso. Y nadie pidió nada. Mis 2 hermanas y yo, que somos muy pediches para eso, estar comiendo palomitas y todo. Entendimos la situación. Y yo lo comprendí. O sea, dije, bueno, pues no hay dinero, no hay dinero. Y ya después mi papá nos dijo, bueno, fue así como un ponernos a prueba para que no anduviéramos de chiflados. Porque a veces los hijos los dejamos que se chiflen. Los papás lo permiten. Ahora en este mundo tan lleno de tabletas, tan lleno de iPads y todo, los papás son la salida fácil. Y todo el mundo lo dice, pero no hace nada. Porque todo el mundo dice, ay, es que los niños están en las tabletas. Dentro de 10 años que veamos esos niños todos turulecos, que no van a sentarse y no van a tener capacidad de conversar como lo estamos haciendo ahorita. Checa con mucha raza de los jovencitos que no te sostienen una hilación en un tema, no te lo sostienen. Ni siquiera la mirada. Entonces, cuando estábamos nosotros chicos, pues veíamos a los papás cómo platicaban y te decían, tú cállate, tú no digas nada porque está chiquillo y esta es cosa de adultos. Pero ahora, pues los quieres involucrar, no tienen vocabulario, no tienen un pensamiento que esté hilado. Claro, si les hablas del artista del momento y todo, te sacan todo un show. Pero de una situación, háblales ahorita de la crisis del agua, la crisis de la energía y todo. Sí. Que no sufran. Tienen que irse enterando. Bien tremendo. Exacto. Entonces, ahí es un reto para ustedes como papás y nosotros como ministros de ayudar. O sea, no está de que nada más veamos, ay, el problema es de los papás. No, el problema es de toda la sociedad. Yo en una ocasión, en una Eucaristía lo dije. Yo no le voy a echar la culpa a los papás. Todos los que estamos aquí tenemos algo de culpa. Porque no nos hemos puesto a hacer lo que nos toca. Si yo como sacerdote no hago lo que me toca, ya estoy haciendo que el barco vaya así. Si tú como comunicador, como padre de familia, no haces lo que te toca, el barco se empieza a tambalear. O sea, tus programas, ¿qué es lo que dejan en la gente? Pues dejan una reflexión, a lo mejor dejan en alguien un agradable sabor de boca o otro, ay, no, este me cae gordo. Pues, no, bueno, ya dejaste la mosca en la oreja, como siempre decíamos en Hablando Derecho. Sí. Hay que dejar la mosca en la oreja para que la gente vaya y diga, ah, es cierto, es verdad, tengo que hacerle así. ¿Y los elementos quién los tiene? Cada uno de nosotros. Totalmente. O sea, no pensemos que voy a ir con una terapia con el padre, voy a venir aquí contigo a decirte, ay, me ayudas. O sea, a lo mejor puede ayudar, pero ¿realmente es lo que quiero? ¿Realmente es lo que voy a escuchar? ¿O
solamente voy a que me endulcen. Porque a veces la gente quiere que le endulcen. Quieren ir a oír lo que quieren escuchar. Exacto. Sí, sí, cuando de repente te dicen, padre, es que mi marido anda mal. Y su marido está bien, la que está mal es usted. No, es que usted es machista y que nada. A ver, espérese. Pues realmente es usted. El doctor Alberto Perches, que tiene una especialidad en rasgología, y cuando platica con la gente, a veces nos ponemos a platicar ya fuera de consulta para que me dé elementos de cómo puedo ayudar. Dijo, no, es bien difícil, Juanjo, porque cuando te das cuenta de que la gente trae alguna bronca, no quieren aceptarla. Por más que le diga, señora, le está haciendo daño el cigarro. No, el cigarro no me hace daño y tose y tose. O sea, no hay peor necio que el que no quiere escucharte. Claro. Entonces ahí es donde uno tiene que ir viendo cómo hacerle. ¿Qué es un reto? Eso es lo padre. Así es. O sea, ¿cuántos años más nos quedan en este mundo? Pues los que sean. Bueno, qué reflexión tan importante y tan necesaria, especialmente en estos tiempos. Que nos vean felices es la primera recomendación que hace este hermano sacerdote en esta reflexión. Hoy vamos a tratar de enfocarnos un poco en la pareja. Ya hemos hecho algunas reflexiones que las vas a encontrar acá en el canal acerca de la crianza de los hijos y vamos a hacer posteriormente algunas más porque es que de esto es de lo que hay que hablar. Recuerdo cuando yo estaba niño, el sacerdote párroco de mi parroquia, valga la redundancia, gran amigo mío, yo estaría por ahí en mis 15 años, quizá 16, siempre, estoy hablando de la década del año 90, la década del 90, en sus homilías advertía sobre el aborto, sobre el adulterio, sobre el homosexualismo y la gente lo criticaba mucho. Que ese padre hablaba siempre de lo mismo, que hablaba siempre de lo mismo y que hablaba siempre de lo mismo. De eso han pasado hoy prácticamente 30 años. ¿Y cuál es el flagelo que hoy vivimos en gran cantidad en la mayoría de las personas? Abortos, adulterio, homosexualismo. No ha cambiado. Al contrario, se ha amplificado muchísimo más el problema. ¿Por qué hablo de esto? Porque hoy en día, cuando alguien quiere, como lo que estamos haciendo este día aquí, cuando alguien quiere enseñar, cuando alguien quiere mostrar la verdad a la luz del evangelio, no la verdad que yo pienso o la verdad que yo me imagino, sino a la luz del evangelio, lo que Cristo quiere para la familia, para el hogar, para el matrimonio, pues esa persona automáticamente es tildada de entrometida, de que le está faltando al respeto al otro, de juez y en fin, de muchas otras cosas. Pero cuando alguien le sugiere a un matrimonio que se divorcien o que se separen o a alguien que deje a su esposo o a su esposa porque esta u otra razón, eso lo ven como consejería y eso lo ven como una amistad. Definitivamente hay que tener un discernimiento muy agudo, especialmente en estos tiempos, para saber de dónde yo debo tomar las recomendaciones y los consejos. Y aquí va una de las primeras reflexiones importantes de esta noche, que yo sé que como varias de las que vamos a tener, no van a gustar. Y es que una pareja de esposos no pueden, el esposo o la esposa o los dos, no pueden pedir consejos a alguien que no tenga esa experiencia marital. Un soltero, un divorciado, una soltera o una divorciada no puede andar dando consejos de pareja. No puede andar recomendando qué deben hacer. Por estos días escuchaba una reflexión también que la vas a encontrar aquí en nuestro canal de Fray Nelson Medina, un gran sacerdote dominico de nuestro país, de Colombia. Y él decía que, por experiencia incluso, que él había conocido, que una mujer casada que estaba en proceso de separación perdió su matrimonio porque se puso a recibir consejos de su amiga separada con la que ahora salía a divertirse y con la que ahora tenía un acercamiento mayor cuando estaba justamente en una crisis matrimonial. Cuando hay una crisis matrimonial, lo que no debemos hacer los esposos es separarnos, apartarnos el uno del otro. Al contrario, así no nos podamos tolerar. Hay que por lo menos físicamente procurar estar juntos, estar cerca, respetando obviamente
los espacios, porque si yo como esposo la embarré, si yo como esposo me equivoqué, pues no puedo pretender que mi esposa ahora me sirva la comida con todo el cariño y me hable bien y conversemos de la vida y todo, porque es que hay que perdonar y hay que seguir adelante. No, 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 yo tengo que entender que si cometí un error y dependiendo también de la gravedad de ese error, pues hay que darle tiempo. Hay que darle tiempo. Pero, repito, lo que debe procurar la pareja por encima de todo es separarse. No se puede o no se debería separar. Debe procurar más bien estar junta. Salvo que exista algún riesgo o algún peligro para la integridad física o emocional de alguno de los dos, y me refiero exactamente al maltrato. El maltrato físico o el maltrato psicológico bajo ninguna circunstancia se puede tolerar. Ni de la mujer hacia el hombre, porque hoy en día cada vez se ve también más esta realidad, ni del hombre hacia la mujer. Porque eso es lo que quiere el demonio, que Dios lo reprenda, que nos separemos. Por eso es que busca que cada uno empiece a divertirse por su cuenta y a buscar amigos y amistades para que se separen. Lo que nos hace fuertes es la unión, porque ahora que somos esposos, somos una sola carne. Volviendo a la reflexión de este video que acabamos de ver, el padre dice que algo que él vio en sus papás, porque fíjense que estamos hablando de una persona que vivió en su propia casa lo que está sugiriendo, recomendando. Esa es la clase de personas que pueden sugerir o que pueden recomendar realmente sugerencias a un matrimonio, un sacerdote. Porque un sacerdote a través de su vida ha tenido muchas experiencias pastorales y ha podido ayudar a muchas familias, a muchas parejas. Pero te repito que no todo el mundo está capacitado ni mentalmente ni emocionalmente. Fray Nelson Medina, en su reflexión, dice que normalmente una mujer divorciada envidia la suerte de la casada. Y eso pasa también con un hombre divorciado. Normalmente una persona que no ha podido sacar adelante un hogar siempre guarda en su corazón, aunque no sea consciente de ello, un resentimiento, una pequeña envidia cuando ve un matrimonio o un hogar bien conformado. Por eso hay que proteger nuestros hogares. Por eso debemos aprender a vivir la virtud en nuestra vida de la prudencia. No se puede contar todo, no se puede andar divulgando todo lo que pasa en nuestra casa con todo el mundo, ni lo bueno ni lo malo, porque no sabemos realmente con quién estamos hablando o con quién estamos tratando. Hay que saber escoger las amistades, pero también hay que saber escoger los consejeros o las consejeras. Incluso cuando vamos a terapia con un psicólogo, con una psicóloga, hay que primero estudiar qué clase de psicólogo o qué clase de psicóloga es la que voy a visitar o el que voy a visitar, porque muchos de estos hermanos, con el debido respeto de la profesión, que es maravillosa y que es muy necesaria en estos tiempos especialmente, muchos psicólogos y muchas psicólogas, por falta de conocimiento de la fe, por falta de acercamiento a Dios, están dando muy malas asesorías a sus pacientes. Muchas personas que se dedican a aconsejar personas o matrimonios u hogares terminan simplemente ayudando a que estos hogares se destruyan. Y repito lo que hemos dicho desde el principio, el daño finalmente viene a repercutir en los hijos, en los niños. Bueno, el padre dice que él vio a sus papás todo el tiempo felices. Algo importante es que recordemos como pareja o como esposos cómo fue que comenzó todo. Porque ninguna pareja puede decir quizá, salvo que haya una excepción muy tenaz o muy grave, que empezamos en una discusión. Este hogar, este matrimonio se formó en una discusión, en un pleito, en una pelea. Este matrimonio se inició en las indiferencias que yo tenía con tu mamá o que tu mamá tenía conmigo. No, al contrario, todo empezó en un romance, todo empezó en un cortejo, todo empezó en un noviazgo en el cual había detalles, en el cual había llamadas, en el cual había mensajes, en el cual había miradas. ¿Cuánto hace que no miras a los ojos fijamente a tu esposa o a tu esposo? Y con esa mirada, aunque no tengas que decirlo, le estás gritando, te amo. ¿Cuánto hace que no admiras a tu esposa desnuda o a tu esposo desnudo, como lo hacías cuando eran novios?
como lo hacías cuando estaban recién casados. ¿Cuánto hace que no contemplas el sueño de tu esposa o de tu esposo? ¿Hace cuánto que los problemas o los agobios del día a día te tienen distraído o distraída, que no te has dado cuenta que tu esposa ha bajado unos kilitos o que tu esposo ha bajado unos kilitos? ¿Cuánto hace que no dices un te amo? ¿Cuánto hace que no echas un piropo? Aquí en Colombia le llamamos piropo al cortejo. ¿Cómo estás de bella? Me encanta mirarte. ¿Qué manos tan suaves tienes? ¿Cómo te quedaron de lindas las uñas? A veces la esposa pasa todo el sábado haciéndose, como decimos acá en Colombia, latonería y pintura, haciéndose y tratando de arreglarse. Y después de todo llega a la casa y el esposo simplemente está esperando que le sirva la comida, pero no se le ocurre revisarle y decirle que le quedó el cabello hermoso, que las uñas están lindas, que quedó linda. Porque ella seguramente se está poniendo lindas para ti, hermano. Por otro lado, con tristeza hay que decirlo, ¿cuántas mujeres se arreglan, se retocan, se someten a cirugías y en el último que piensan en agradar es al esposo? Cuando una mujer se hace cirugías estéticas y sale a mostrar sus transparencias y sus exuberancias y todas sus atribuciones físicas, pues claramente no se está arreglando para su esposo, sino para los demás. Por eso hay que tener un agudo sentido del discernimiento. Y recuerda la frase que hemos aprendido en charlas anteriores. ¿Esto que estoy haciendo le agrada a Dios? ¿Esto que estoy haciendo yo con mi vida, así como estoy llevando mi matrimonio, esto le agrada a Dios? Y definitivamente tienen que aparecer los hijos en algún momento. Y la reflexión de hoy nos dice que a los hijos no hay que mostrarles todo ni hay que contarles todo. La pareja, los esposos, no debemos discutir delante de los hijos. Mucho menos llegar a niveles de agresión o de maltrato, como tristemente hoy vemos, incluso al punto de llegar a feminicidios, como tantos y tantos casos conocemos cada día. Qué triste. El Señor debe estar muy triste de ver cómo hemos mancillado, cómo hemos pisoteado el sacramento más hermoso que podemos tener, que es el del matrimonio. Dos personas que ahora se hacen una sola carne para generar vida y para darle santos a Dios, santos a la iglesia, que son los hijos. ¿Cuántos hijos no están a esta hora llorando en su cuarto, producto de las discusiones, los gritos, las agresiones entre papá y mamá? ¿Cuántos jóvenes, cuántas niñas, cuántos niños no se lanzan a los brazos de otras personas ajenas a los de su casa, simplemente buscando un refugio y un consuelo porque ya no se aguantan en su casa? Ahí es donde entra el demonio a trabajar. Ahí es donde aparece el homosexualismo, el lesbianismo. Ahí es donde aparecen las malas amistades que los encaminan a donde no tienen que ir. Ahí es donde aparece la droga, ahí es donde aparece el alcoholismo, las adicciones, los juegos. Ahí es donde aparecen esos demonios que empiezan a obsesionar la mente de los hijos y a ayudarles a desear la muerte, a buscar la salida del suicidio. Tenemos que estar atentos a no cometer estos errores, o si los estamos cometiendo, dejar de cometerlos. La pareja no debe bajo ninguna circunstancia generar incertidumbre en los hijos, a ninguna edad, mucho menos cuando son niños o adolescentes. Hoy, una frase muy común que escuchamos, digo escuchamos porque yo recibo llamadas, recibo mensajes de muchas parejas que tienen situaciones o que tienen crisis o que ya se han separado. Y una frase muy común hoy es: no, estamos separados, pero los niños entienden. Los niños entendieron. Es que yo soy tan buena amiga de mis hijas. Es que yo soy tan buen amigo de mis hijos que todo entienden y nos la llevamos supremamente bien. Es más, ya hemos salido a divertirnos, yo con mi nueva pareja y mi esposa con su nueva pareja. Eso es mentira. Eso es falso.
Hay una frase del pirata Jack Sparrow que dice, repítetelo hasta que te lo creas. Y eso te digo yo a ti, hermano o hermana, repítetelo hasta que te lo creas, pero eso se llama un autoengaño. Y te estás engañando tú y quieres engañar a todo el mundo. Los hijos no son ingenuos totalmente. Los hijos no son tontos. Ellos saben lo que pasa. Cuando yo era niño, aunque no veía escándalos en mi casa, yo sabía cuando no había dinero. Yo sabía cuando papá y mamá estaban de pleito, porque no se hablaban, el uno estaba en un lado de la casa, el otro estaba en otro. Mi papá no exactamente fue siempre la mata del cariño para con mi mamá, pero por lo menos cuando había armonía se sabía que hablaban, veían televisión juntos, dialogaban, conversaban, chisteaban. Pero cuando eso no ocurría, incluso cuando se llegó a dormir aparte mi madre con nosotros, sabíamos que algo estaba pasando y eso hiere el corazón de un niño, eso hiere el corazón de un hijo, de una hija. No involucres a tus hijos en tu situación. Peor aún, cuando empiezas a ponerlos en contra, porque es que tu papá hizo y tu papá me hizo y tu papá me hizo, o tu mamá me hizo y tu mamá me hizo. No, los hijos no se ponen en contra ni del papá ni de la mamá. Porque también ese es el nivel que hoy en día vemos de irrespeto de los hijos a los padres. Los hijos no tienen que involucrarse. Y así como los hijos no tienen que involucrarse en los problemas del hogar, y nosotros los papás no tenemos que involucrarlos, así mismo tenemos que enseñarles desde pequeñitos a no meterse en las conversaciones de los adultos. Ahí lo decía el sacerdote, cuando un niño hablaba antes en una conversación de adultos, ¿qué le decía el papá? Usted no se meta, esta es una conversación de adultos, váyase a jugar. Lo podemos decir con cariño, lo podemos decir con toda la psicología que tú quieras, pero hay que decirlo con autoridad. Hoy, al contrario, otra frase que es un autoengaño completo es que, ay, no, es que ella es tan extrovertida. La niña le está faltando al respeto a los adultos que están ahí contigo y tú la estás adulando y le estás elogiando que es muy extrovertida. O el niño le está faltando al respeto a toda la gente ahí metiéndose y haciendo cosas y diciendo cosas y tú estás diciendo que es que como es tan extrovertido, extrovertido es una cosa, grosero es otra. No involucremos a nuestros hijos en los problemas de pareja. Y por supuesto tenemos que ir de la mano de Dios. Un hogar donde papá o mamá o los dos se alejan de Dios, automáticamente es un hogar que empieza a desmoronarse. La Eucaristía es la columna principal del hogar. Si papá y mamá no asisten a la Eucaristía, al menos dominical, con los hijos nunca van a desarrollar un amor por Dios. Y si papá y mamá se alejan de Dios, le están dejando entrada al demonio libremente a su casa, que Dios lo reprenda. Si papá y mamá no oran diariamente, no le enseñan a orar a sus hijos no van a saber cómo comunicarse con Dios. La oración es una comunicación con Dios, es una relación que yo desarrollo con ese Dios que me ama tanto que vino a dar su vida por mí. Muchos de nosotros estamos esperando que nuestros hijos crezcan para que ellos decidan. ¿Decidan qué? Si es que la fe no se hereda, la fe se transmite. Tus hijos no van a ser católicos porque tú eres católico. Tus hijos van a ser católicos porque tú vives como católico, practicas tu vida espiritual activamente y les enseñas a ellos con tu ejemplo, no con lo que le dices. Qué triste es cuando los papás se acercan a uno y le dicen, oiga, llévese a mi hijo al retiro a ver si me lo cambia. Señora, la que necesita un retiro es usted. Señor, el que necesita un retiro es usted. Aprendamos a vivir como familias realmente cristianas. ¿Cuánto hace que no te llevas a tu esposa a divertirte? ¿Cuánto hace que no invitas a tu esposa a pegarse una escapadita a los dos? Es necesario. Es necesario. ¿Cuánto hace que no invitas a tu esposo a tomarse un par de cervezas juntos? ¿Quién te dijo que tomarse una cerveza es malo, que tomarse unos vinos es malo? Si lo haces con tu esposa no pasa nada. ¿Cuál es el problema? Que hoy en día otro engaño que tienen los matrimonios es que yo tengo derecho a divertirme sin mi esposa o sin mi esposo, porque yo tengo derecho. No, tú no tienes derecho ya a divertirte.
Tienes que aprender a divertirte con tu esposa o con tu esposo. Y si tu esposa no te divierte, si tu esposo no te da la diversión que tú quieres creer o crees que requieres, estás en un problema. Porque entonces, ¿para qué te casaste si esa persona no te llena los espacios que tú quieres llenar? ¿No será que te apresuraste? Pero ahora que tienes hijos, no puedes ponerte a hacer esas reflexiones. Porque ¿quién te mandó a casarte y a tener hijos? ¿No te gustaba cocinar, mujer? ¿No te gustaba ser hacendosa y atender tu casa? ¿Para qué te casaste? Si es que la esposa, dice San Pablo, debe ser sumisa, y la palabra sumisa no significa ser relegada, sino una mujer debe ser una mujer disponible y dispuesta para atender a su esposo y a sus hijos todo el tiempo, independientemente de los títulos, de los viajes, de los trabajos que tenga. Fantástico que te desarrolles como profesional, pero tu casa no la puedes descuidar. No es lo mismo que a los niños se les sirva un plato de comida hecho por mamá que hecho por cualquier otra persona. No es lo mismo que los niños tengan que irse a dormir despedidos por mamá y por papá que por cualquier otra persona. ¿Quién te dijo a ti que la solución está en salir del país a buscar dinero y botar tu familia? Botar a tu esposa y a tus hijos aquí, o botar a tu esposo y a tus hijos, o peor aún, botar a tus hijos. No, pero yo no los boté, los está cuidando mi mamá y mi papá. Eso es botarlos porque tu mamá y tu papá ya te criaron a ti. Los abuelos no son los indicados para criar a los hijos. Yo le escuché a alguien esta frase y creo que es cierta. Los abuelos están para alcahuetear a los nietos, para disfrutarlos, porque ya se pasaron su vida criando y formando y corrigiendo a sus hijos. Ahora los que tienen que corregir a tus hijos eres tú y tu esposa, o tú y tu esposo. ¿Cómo es eso que tienes que ir a buscar diversión aparte de tu casa? ¿Es que acaso no te divierte estar en tu casa, en la sala, viendo a tus hijos jugar? Yo he escuchado de mamás algo muy triste, y es decir que la casa les pica. He escuchado muy triste algo decir a las mujeres, y es que no quieren llegar a la casa porque se encuentran con su esposo y con sus hijos. Qué triste es escuchar a una mujer decir eso. Y hoy en día abundan. Qué triste es ver hoy en día en una taberna o en un sitio nocturno mesas llenas de mujeres, en su mayoría de ellas casadas, y sus hijos en la casa con el esposo. O peor aún, la mamá por un lado borracha, el papá por otro lado borracho y los hijos abandonados en la casa. Esa es la realidad que hoy en día vive nuestra sociedad. Y por eso es que nuestros hogares están acabando, se están yendo por la borda, porque los esposos no entendimos para qué nos casamos. Y todo arranca desde la preparación. Qué triste que para una decisión tan importante como casarnos y decir hasta que la muerte nos separe, la iglesia, con todo el cariño lo digo, pero también con toda la firmeza y con el conocimiento de causa, nos da un curso de 2 horas. Que incluso muchos de nosotros lo saltamos. Hay gente que se salta el curso prematrimonial en complicidad con algún mal sacerdote que le da una firma simplemente por llenar ese requisito. Y si bien un curso de 2 o de 4 horas o incluso de un día prematrimonial no es suficiente para abarcar todos los temas que incluye formar una familia en Dios, mucho peor será no hacer un curso siquiera. El noviazgo es la etapa de la preparación al matrimonio. Por eso hay que llevar noviazgos santos. Qué triste que hoy en día se están encontrando parejas para juntarse el resto de su vida, pero ella ya ha conocido cualquier cantidad de hombres y se ha ido a la cama con cualquier cantidad de hombres, y lo mismo él. Incluso han tenido experiencias lésbicas u homosexuales. Porque es que ese es el mundo hoy en día. Y una persona cuando intima con otra, esto lo saben los padres exorcistas y nos lo enseñan mucho. Una persona cuando tiene intimidad con otra automáticamente se carga de las cadenas que esta persona tiene. Por eso es tan delicado que un esposo que intima únicamente con su esposa, esa es la castidad de los esposos. Los esposos no vivimos en castidad. Yo escuchaba de manera errónea alguna persona que incluso da algunas instrucciones a las parejas
sugerirle a la esposa que ahora tenía que guardar castidad con el esposo o al esposo que tenía que guardar castidad con la esposa y eso se llama abstinencia. No, 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 no. La castidad del esposo, esto me lo dijo un sacerdote, es tener intimidad con su esposa. Esa es la castidad. La castidad del soltero es no tener intimidad con nadie. Lo mismo que el celibato del religioso. Pero los esposos, dice San Pablo, no se pueden alejar. Y si decidieran hacerlo, debe ser en un común acuerdo. No es porque usted llegó a un grupo de oración, señora, ahora va a poner a aguantar filo a su esposo. Para eso nos casamos. Pero el esposo que teniendo intimidad con su esposa se va a buscar otra mujer, automáticamente trae a su casa cualquier cantidad de cadenas demoníacas. El adulterio, y óyelo bien, y repito, esto no lo digo yo, lo dicen los exorcistas. El adulterio es uno de los causantes de por qué a nuestras casas llegan espíritus de homosexualismo y automáticamente se quedan en los hijos. El adulterio es uno de los causantes de por qué a casa llegan espíritus de suicidio, de ira, de depresión, de ruina de todo tipo, espiritual y económica. Andar de brujo en brujo, andar en adivinos, andar desarrollando prácticas de la nueva era como el Reiki o el yoga, traen a la casa espíritus que perturban la estabilidad de la casa. Lo que más ataca hoy en día la nueva era con el Reiki, con el yoga, con la meditación, con las mandalas, con 5 aretes en la oreja, con los tatuajes y con todo eso que tú y yo vemos todos los días y que se ha convertido en una moda, es una pereza espiritual impresionante. Es una falta de valoración a la Eucaristía impresionante. Y si no, mira cómo estamos en misa hoy en día. La gente ni llega a misa temprano, va a dormir, va a reposar allá en la banca. A la gente no le importa si se confesó o no se confesó, pasa y comulga porque cree que la comunión, que el cuerpo y la sangre de Cristo, que es lo más sagrado que tenemos nosotros, es un derecho que tiene. No guarda el ayuno eucarístico porque no sabe ni siquiera qué es eso. De esto vamos a hablar en otro momento. Pero qué mal estamos llevando nuestra vida cristiana y qué mal estamos educando a nuestros hijos. Por eso hoy en día los hogares están como están. Mis hermanos, tenemos que preocuparnos por nuestro hogar. Primeramente por nuestro hogar, porque otros de nosotros hemos tomado una moda muy mala. Nos metimos a este grupo de pastoral o a este grupo de oración y ahora queremos cambiar el mundo. Y andamos de casa en casa haciendo oraciones, incluso sin permiso, y oraciones donde se hacen imposiciones de manos y donde se hacen liberaciones y todo sin permiso del obispo. Sin ningún tipo de guía sacerdotal. Eso no se debe hacer. Tú a tu casa no debes meter a todo el mundo o a cualquiera. A la casa hay que invitar al sacerdote, al párroco de mi parroquia, para que nos visite y nos regale su bendición. Pero tienes tu casa vuelta a nada, tienes tu hogar vuelto a nada o en un gran peligro y andas cambiando el mundo. Recuerda lo que enseña Santa Teresa de Calcuta. Si quieres cambiar el mundo, vete a tu casa y ama a tu familia. Ahí es donde se cambia el mundo. El mundo se cambia en mi casa, con mi esposa, con mi esposo, con mis hijos, amándonos, tolerándonos, respetándonos, valorándonos, siendo fieles, acercándonos a Dios juntos. Tú no vas a cambiar el mundo de casa en casa si tu familia es la que te necesita. Tú no vas a cambiar el mundo de casa en casa si tu esposa es la que necesita esa comprensión tuya para acercarse un poco más a Dios. También lo he escuchado en alguna ocasión de que como mi esposo es repelente con las cosas de Dios, mi esposo es alejado de las cosas de Dios, pues yo creo que vamos a terminar separados porque es que ahora yo soy tan santa y mi esposo más bien es ateo. Sí, mujer, pueda que tengas razón, pero ahora tienes tus hijos y por tus hijos tienes que tratar de salvar ese hogar. Y si no estás casada, tienes que orar para que tu esposo entienda la importancia del sacramento del matrimonio, porque tienes que darle bendición a esos hijos. No es buscar la salida más fácil y separarte de tu esposo o separarte de tu esposa, porque es que como no va a misa,
Es que como no le gustan las cosas de Dios y yo ahora soy tan santo, tan santa que ando de grupo en grupo y que ahora yo veo espíritus y ángeles y ahora veo a la Virgen que me da mensajes cada 8 días y mi esposo no está a mi altura y mi esposa no está a mi altura, entonces yo creo que más bien me voy a separar porque Dios me tiene reservada una persona mejor que mi esposo. ¿Crees que Dios es tan cruel que le va a quitar a tus hijos el papá que los creó porque tú tienes derecho a ser feliz con un hombre que es tu San José? Eso es falso. Eso es mentira. Y el que te está diciendo eso, aléjate de esa persona. Lo mismo tu esposo. ¿Crees que Dios es tan cruel que le va a quitar a tus hijos la mamá que los parió porque te tiene a ti una Virgen María o una Magdalena por ahí guardada en una esquina? Eso es falso. Ese es el error hoy en día que muchas personas cometemos cuando nos acercamos a focos que aparentemente nos traen evangelización, pero que realmente nos traen son malas enseñanzas, fundamentadas no en una mala intención, fundamentadas en la ignorancia, fundamentadas en la falta de catequesis, fundamentadas en la falta de obediencia y de acompañamiento de la Santa Iglesia. Un grupo de oración tiene que estar ligado a una parroquia. Un grupo de oración tiene que estar ligado a la diócesis o arquidiócesis de su ciudad. Tiene que estar en un proceso tangible de aprobación. No puede ser un grupo clandestino, porque cuando existe la clandestinidad es cuando estas cosas empiezan a ocurrir. Errores garrafales que terminan desencadenándose en malas prácticas de vida, y esto lleva incluso a disolver hogares. El Señor lo dice en el Evangelio: por sus frutos los conoceréis. Los frutos no son la plata, los frutos no son las casas, no son las fincas ni los vehículos. Los frutos son los hijos, son el hogar, son las gracias que mi hogar trae a través de una vida santa que debo llevar yo junto a mi esposa y junto a mis hijos. Esos son los frutos, los hogares que el día de mañana se van a crear de este hogar, que lo van a crear ¿quiénes? Mis hijos, que unidos a otros hijos de otras personas que también debieron haber llevado un hogar santo, van a formar hogares santos. Perfectos no podemos ser, hermanos, pero tenemos que buscar la santidad porque es que Cristo nos invita a eso. Es que nadie es perfecto, es que te sentaste en la silla del juez, es que estás juzgando. No, no te engañes, no te engañes. Alguien tiene que decir las cosas. Alguien tiene que decir las cosas. Y posiblemente lo que tú estás hace rato buscando es alguien que te diga lo que tú quieres escuchar. Pero lo que tú quieres escuchar no es exactamente lo que te conviene para la vida. No es exactamente lo que le conviene a tus hijos para la vida. No es exactamente lo que le conviene a tu alma. Porque acuérdate que aquí nos estamos jugando el alma y la eternidad. Y se trata de que cuando partamos de este mundo vamos a estar eternamente en el infierno quemándonos y remordiéndonos toda la eternidad sin salir de allí. O vamos a estar en el cielo después de haber pasado por un purgatorio donde quizá podremos tener la oportunidad de remediar la consecuencia de nuestros pecados, pero finalmente hay una esperanza y esa esperanza es el cielo. No se trata de lo que te cae bien o lo que te cae mal. No se trata de lo que te gusta o no te gusta. No se trata de lo que te hace sentir bien o sentir mal. Se trata de la salvación de tu alma. Y óyelo bien, papá o mamá. Se trata de la salvación del alma de tus hijos. Muchas personas hoy en día están perdidas en el mundo, en los vicios, en las cadenas, en las esclavitudes, producto de dos personas que formaron un hogar y no fueron capaces de sacar ese hogar adelante de la mano de Dios. Y no fueron capaces de superar las pruebas. Y no fueron capaces de superar las dificultades que se les fueron presentando como pruebas. ¿Para qué llegan las pruebas? Para que crezcamos en la fe, para que crezcamos en la oración, para que crezcamos en el amor. Porque ¿quién puede amar? ¿Quién puede amar si no ha perdonado? ¿Quién puede decir que ama si no tolera? ¿Quién puede decir que ama si realmente no contempla a la persona que escogió para vivir su vida? Pidámosle hoy a Nuestra Señora la Virgen María, pidámosle hoy a San José nuestro Padre, pidámosle hoy al divino niño Jesús que vengan a nuestros hogares, que visiten nuestro hogar, que visiten nuestra familia y que nos ayuden a ser familias
hogares verdaderamente en Dios. Eso no significa, recuérdalo, hogares perfectos. Significa hogares santos, que busquen la santidad. Pero la santidad se persigue cada día, porque la conversión nunca termina. La conversión es un proceso que todos debemos llevar paso a paso, día a día, hasta el momento en que el Señor nos mande recoger, pero podamos irnos a entregar cuentas correctas, cuentas claras. Muchos de nosotros somos expertos administradores y excelentes contadores y somos maravillosamente hábiles para rendirle al mundo cuentas. Pero muchos de nosotros no podemos rendirle cuentas a Dios porque ahí nos rajamos. Porque no hemos sido buenos administradores de los dones, de las gracias que el Señor nos ha dado. Porque no hemos sido buenos administradores de la familia que el Señor nos ha dado. Porque no hemos sido buenos administradores de esa mies que el Señor nos ha regalado, de ese nido de amor que el Señor nos ha regalado, que es nuestro hogar. Ora por tu hogar. ¿Qué haces tú durmiendo hasta las 6 de la mañana o 7 de la mañana? ¿Por qué no te levantas a orar? ¿Por qué no te levantas a orar en la mañana? ¿Por qué no te levantas aunque sea a decirle un Padre Nuestro a Dios? ¿Por qué no te levantas a encomendar a tus hijos? ¿Por qué no te levantas a sellar con la sangre de Cristo tu hogar, tu vida, tu esposa? ¿Por qué no oras por tu esposa? ¿Por qué no oras por tu esposo? Hijos, ¿por qué no oran por sus papás? Los hijos tienen la obligación de orar por los papás, pero si los papás no les enseñan. Los feligreses tenemos la obligación de orar por nuestros pastores, por los sacerdotes, pero si nadie nos ha enseñado. ¿Sabías que una hora antes de ir a la Eucaristía, cuando vas a comulgar, no debes tomar ni siquiera agua? Y vas comiendo chitos y papas y Red Bull y un montón de cosas a la misa y no te importa. Y vas supremamente mal vestido, mal vestida. Vamos a dedicar también otro fragmento de estas enseñanzas a la Eucaristía porque la estamos viviendo supremamente mal. Y el Señor sufre por eso. Jesús sufre porque no vivimos correctamente la Eucaristía. Cerremos un momentico tus ojos. Si estás con tu esposa, tómale la mano. Si estás con tus hijos, acércalos. Y vamos a entregarle nuestras familias al Señor. Amado Dios, estamos reunidos en esta noche como familias que te pertenecen. Como matrimonios, como hogares, Señor, que tú has querido formar. Señor, te entrego a esa esposa en este momento. Permite que la Santísima Virgen María la arrope con su manto. Consuela ese corazón de esa esposa que está triste, atribulado, que sufre por el maltrato psicológico, verbal o incluso físico del esposo. Te quiero presentar a esa esposa que sufre en su corazón la infidelidad, las mentiras de su esposo. Señor, te quiero presentar a esa esposa que se siente que no está realizada, que siente que su vida, porque es un engaño del demonio, que su vida quedó frustrada, que se dedicó solamente a criar hijos y atender a su marido y que todos sus sueños quedaron frustrados. Muéstrale a esa mujer, amado Jesús, los dones que tiene en su casa, en sus hijos. Enséñale a valorar la presencia, la voz, la sonrisa de cada uno de sus hijos y dale consuelo y permítele, en la medida de lo que tú tengas para ella destinado, Señor, realizarse como mujer. Señor, quiero presentarte a ese hombre que en este momento está pensando que su vida se deshizo, que su vida no era como él pensaba y que hoy en día a sus 35, 40 o 50, porque son las edades a las que llega esta crisis, está frustrado, está quizá bloqueado y no ha podido evolucionar y no ha podido salir adelante y quizá muchos sueños se han quedado en el camino, como una casa, como un carro, como una finca y todo lo que quería ofrecerle a su esposa y a sus hijos. Consuela ese corazón, amado Jesús. Baña ese esposo, baña su mente y su corazón hoy con tu sangre preciosa. Limpia, Señor, todo absolutamente y llévate todo lo que no sea tuyo. Queremos, Señor, presentarte a esos hijos a los cuales se les